eso, de vida, de resurrección, de una vida abundante, ¿no?, que tenemos en Cristo Jesús, no de cualquier cosa. Hoy en día se mezclan mucho las creencias y hay gente que tú le hablas y dice, no, si yo creo en Dios, toda mi vida he creído en Dios. Y, pues buena cosa es, ¿verdad? Pero ¿crees en su Hijo, Jesucristo? ¿Vives la vida del Espíritu? ¿Esto está en tu vida? Porque incluso hay algunas religiones que también creen en el Padre y también creen en el Hijo. Hay otras que solo creen en el Padre, pero no viven la vida del Espíritu, ¿no? Toda esa base se han quedado estancados como un poco en la ley. Todo es por rito, por religión, por mucho cultural también. Pero la verdadera riqueza está en que la plenitud de Dios habite en tu vida por medio de Cristo Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo lo que Dios es. Y Cristo tiene que habitar en nuestros corazones para que podamos vivir una vida plena. Y en Cristo estamos completos, pero tenemos que creer como es debido. A veces empezamos a creer bien, como hicieron los Gálatas, pero luego Pablo les reprocha. Empezasteis bien en la gracia, en el Espíritu, y habéis vuelto otra vez a la carne, ¿verdad? Y nos quedamos solo con una parte. Y esto es un lastre en nuestra vida, esto trae tristeza, esto trae falta de libertad y ya no vivimos una vida plena en Cristo. La vida plena en Cristo es en toda la plenitud de Dios. Creemos en el Padre, por lo que significa, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Y no solo que lo creemos, sino que lo experimentamos en nuestra vida. Y esta es la gran riqueza de las buenas nuevas del Evangelio. Y me gustaría que viéramos esto de que estoy hablando un poco reflejado desde el principio, en Génesis 22. En el versículo 1 y 2 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fijaros, ¿no? El título es Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. Eso ya lo dice todo. Y a veces nos cuesta hasta leer esta historia. Esta historia para algunas personas es ofensiva. No pueden llegar a entender. Pero, ¿sabéis? La ley son sombras, dice que son sombras y figuras de todo lo que está por venir, ¿no? Y aquí hay un ejemplo tremendo del amor de Dios, de lo que Dios iba a llevar a cabo. Abraham dice que fue probado. Dios no aprobaba el sacrificio humano, era algo que aborrecía. Nunca hubiese aprobado un sacrificio humano, pero puso a prueba el corazón de Abraham. Isaac no era ya un niño, era un joven adulto, y después de tantas cosas que tuvieron que ocurrir, ¿no? Él nació de un milagro, sus padres ya no estaban en edad de tener hijos, cuando parecía que se acababa la esperanza, incluso decidieron tomar una decisión en la carne de tener un hijo con una concubina por sus propias fuerzas, porque la promesa que Dios le había dado acerca de Abraham se tardaba. Pero llegó el momento y Dios lo hizo bueno, ¿verdad? La promesa, y ahí nació Isaac. Y cuando Isaac, con todo lo que conlleva, que había una promesa sobre él, de que de su descendencia, ¿verdad? Serían benditas todas las naciones, de su descendencia vendría
el Cristo, el Hijo de Dios. Aunque Abraham así no lo entendía, todavía no lo podía entender esto. Pero fijaros, ¿no?, qué contradicción después de todo esto podía parecer a Abraham una contradicción. Ahora me pides a mi hijo, pero si me has dicho que de su descendencia, pero dice que él obedeció. Cogió a su hijo. Vamos a leer un poquito la historia. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Fijaros qué tortura. 3 días de camino. ¿Qué no se pasaría por la cabeza, por el corazón de Abraham? ¿Qué lucha no experimentaría? Yo a veces he escuchado cosas que a mí Yo he llegado a escuchar decir que Abraham que iba gozoso en ese camino, que pensáis que Abraham iba gozoso, Imposible, ¿verdad? ¿Qué 3 días de sufrimiento y confiando en Dios y andando hasta que llegó al lugar, hasta el momento? Te metes aquí y es indescriptible, no podemos ponernos en el lugar. Te voy a decir, esta historia no nos tiene que dar temor, es todo lo contrario, es un reflejo. Ahora hablaremos un poco de ello, ¿no?, acerca del amor de Dios. Y Dios no volvió nunca, jamás, a pedir a un hombre que hiciera esto en el Antiguo Testamento. Pero sí lo llevó a cabo en el Nuevo Testamento con su Hijo, con su propio Hijo. De tal manera que si jamás lo pidió en el Antiguo Testamento, a nadie se lo va a pedir en el Nuevo. Esto es algo que pasó una vez y nada más. Y fue con un hombre excepcional en la historia, un hombre que es llamado el padre de la fe, que es llamado amigo de Dios, por Dios mismo, Y esto no va a volver a pasar. Tenemos que aprender de esta historia. Pues claro que tenemos que aprender. Y Dios, igual que probó a Abraham, nos prueba a nosotros. Somos probados. El corazón del cristiano, del hombre, de la mujer de Dios, son probados por Dios. A veces no son probados por Dios, las pruebas vienen de muchas maneras, pero a veces somos probados por Dios mismo para sacar lo mejor de nosotros. Después de esto, Abraham fue ya súper bendecido, ¿no? Y fue llamado amigo de Dios, que esto no está a la altura o no estaba a la altura. Hoy en Cristo Jesús dice que sí, ¿verdad? Dice, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos, ¿verdad? Si me obedecéis, si me seguís, si cumplís mis mandamientos, mi palabra. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí había algo que no le cuadraba a Isaac, ¿verdad? Vamos a ofrecer un sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿No? Y respondió Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, he aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios,
por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Fijaros, ¿no? Dios proveerá, es lo que pensaba Abraham, y Dios proveyó. En Hebreos 11, leemos desde el 7 al 19, y da la clave de por qué Abraham pudo llevar esto a cabo, ¿no? Desde el 17 hasta el 19, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fijaros, ¿cuál era la fe, Abraham? Pensaba que si tenía que, él iba dispuesto a llevar aquello a cabo, pero pensando que Dios era poderoso para cumplir su palabra, su promesa. La fe que tenía Abraham, digamos que es una fe de la que no queremos tener nosotros. Decimos, no queremos tener una fe ciega. Ojalá podamos tener esa fe en Dios, de no cuestionar, de creer con todo, porque entonces te iría bien en todo, porque en la fe serás más que vencedor. Y Abraham tenía esta fe, pero también Isaac, el mérito que tuvo Isaac, ¿verdad? Abraham representa al padre de la fe y Isaac es una figura de Cristo en la Biblia. Dice que obedeció a su padre. Si hubo algún reproche, pues tal vez parecido a aquel que Jesús dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad como tú quieres. Y esta fue la única pregunta de ese Padre, ¿dónde está el sacrificio? Aquí hay algo que no cuadra. Ni se resistió, ni... Fijaros, estamos hablando de un joven adulto que podría tener entre 15 y 25 años. Pues tú intentas hacer eso con un joven, ¿no? A ver qué pasa. Isaac fue sumiso y como ya os digo, su vida representa en la palabra de Dios un ejemplo de Jesús, del Hijo de Dios. Y Dios le estaba mostrando a Abraham con este ejemplo lo que luego, muchos años después, muchos siglos después, llevaría a cabo con su hijo, pero lo llevó a cabo completamente para salvación de toda la humanidad. Muy cerca de aquel monte, en el Calvario, ocurrió esto aproximadamente 2000 años después. Y hoy podemos disfrutar de esta gran bendición. Y luego tenemos el personaje de Jacob, el hijo de Isaac, que también es muy representativo, ¿no? Que representa, digamos, la vida del Espíritu. No estoy diciendo que represente al Espíritu Santo, no se malentiende esto, pero sí el trato del Espíritu Santo en la vida de Jacob, cómo gradualmente fue tratado. Fue un hombre, Jacob, que desde que nació, él quería hacer valer su astucia. Dice que nació agarrado al calcañar de su hermano, quería salir antes, tiraba del hermano para poder salir él, para quitarle la primogenitura. Pero no fue así. Salió su hermano primero. Después, muchos años después, engaña a su hermano con un plato de lentejas y le quita la primogenitura. A consecuencia de esto, ¿qué pasó?
que sí, recibió la primogenitura, pero tuvo que dejar su familia, su hogar, su casa. Fue tratado por Dios. Consiguió la bendición de Isaac, engañó también a su padre, pero tuvo que peregrinar por ahí, se tuvo que ir de casa, irse a vivir con un pariente y estar allí 20 años viviendo. Llegó, se enamoró de una muchacha, de Raquel, se la pidió a su tío y el tío era parecido a él, le engañó y le dio a su hermana mayor. Y tuvo que trabajar 20 años. En esos 20 años habla de que pasó penalidades, que pasó frío, que pasó hambre, que pasó en el campo con las ovejas. Y Dios iba tratando por medio del Espíritu Santo la vida de Jacob. Cuando decide regresar, tenía miedo de su hermano y tuvo que enfrentar una lucha espiritual muy fuerte. Dice que allí estuvo con el ángel de Dios y tuvo una experiencia tremenda. Dice que allí fue librada su alma. Allí pasó algo que no había pasado hasta entonces, ¿verdad? Pero ¿qué le costó aquello? Dice que salió tullido de allí, salió cojo de por vida del encaje de la cadera. Y Dios le iba mermando su capacidad física y su astucia poco a poco, según iba pasando el tiempo. Gradualmente iba siendo transformado por medio del Espíritu Santo. En su vejez, fijaros lo que le ocurre, ¿verdad? Su hijo amado, el que le nació en su vejez, a José, de su esposa, de Raquel, dice que los hermanos le vendieron, le llevaron a Egipto y fue una amargura para él, una amargura tremenda. De tal manera que cuando se presenta delante de Faraón, en Génesis 49, 24, hasta el versículo 26, leemos. Dice, mas su arco, aquí es cuando en el último tiempo ya de la vida de Jacob, cuando está orando por sus hijos, cuando está dándole la bendición, dice, por las manos del fuerte de Jacob, dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos, del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente de que fue apartado entre sus hermanos. Y me he pasado un versículo, ahora ya lo dejamos ahí porque venía detrás. Vamos al 47. Y ahora ya hablamos de los dos. En el 47:9, en Génesis también, dice, Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los años de los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Jacob está hablando de que había vivido, le da testimonio al faraón, 130 años hasta entonces, y que habían sido malos los años, que lo había pasado muy mal. Sin embargo, al final de su vida, que es lo que leíamos antes, está diciendo que las bendiciones que él recibe
son mayores aún que las de sus padres, que las de Abraham y de Isaac. Hasta el último tiempo de su vida, Jacob no nombra al Señor en nombre propio como su Dios. Siempre habla del Dios de mi padre, o del Dios de su abuelo, del Dios de Isaac, del Dios de Abraham. Y aquí está hablando del fuerte de Jacob, de la roca de Israel, ¿verdad? En el final de su vida. Ahora, si hacemos la comparación, aquí está hablando de que los 130 años son malos, pero las bendiciones que recibe son mayores que las de sus padres. Dios fue confirmando la promesa de Abraham a Isaac y luego a Jacob. Y de Jacob nacen 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. Y es el patriarca del pueblo de Dios. Abraham le da una promesa para todas las personas de la tierra. Y a Isaac también, que en él serían benditas todas las naciones, ¿verdad? Todas las personas de la tierra. O al menos tienen acceso a esta bendición por medio de Cristo. Y a Isaac ya le identificamos más con el pueblo de Dios. Es cambiado su nombre y viene a ser Israel, ¿verdad? Que es el pueblo de Dios. Pero vemos cómo su vida, cuando habla de su vida en la carne, dice, lo he pasado mal, han sido años pocos y malos, se me han pasado rápido y lo he pasado fatal. Pero espiritualmente había sido muy bendecido. Y esto es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? ¿Qué vida estamos viviendo nosotros o dónde ponemos nuestra meta? ¿Verdad? ¿Cómo queremos vivir? Nos enseña la palabra que tenemos que ser pobres para con el mundo, pero ricos en fe, ricos espiritualmente. Pero no podemos tener siempre las dos cosas y no podemos actuar siempre en la carne. Esto tiene que ir cambiando en nuestra vida. Según vamos madurando, según vamos creciendo, como le pasó a Jacob, pues cada vez tenemos que dejar más nuestra propia astucia, nuestros propios argumentos y confiar más en lo del Señor, confiar más en lo de Dios. Jacob acabó muy bien, dice que él murió adorando a Dios. Y sin embargo hablábamos de otras personas que tuvieron una gran vida pero no acabaron bien. Por ejemplo de Salomón. Qué triste, ¿no? Que al final no acabes bien después de haber vivido una vida con todos los placeres de este mundo, con todo lo que este mundo te puede ofrecer, o con un gran éxito como cristiano incluso, pero que al final en los años últimos de tu vida, cuando más necesitamos a Dios, cuando más dependientes somos, que no estemos bien, que no acabemos bien. Esto es triste, ¿no? Y yo me preguntaba un poco, ¿no? Aquí mismo, ¿estaré siendo yo esto, ¿no? Que eran estos hombres para sus hijos? Porque Jacob, hasta que llegó el momento, él hablaba del Dios de su padre. Isaac hablaba del Dios de su padre. Isaac es un modelo de Jesús porque fue un hijo modélico. Abraham se refleja al Padre porque su llamado nace de la nada. El Dios Todopoderoso le llama, le envía y dice que él sale de casa sin saber a dónde iba. Y también le costó porque Dios le dijo, deja tu casa y tu parentela. Pero se llevó a su padre y a su sobrino. Y esto llegó un momento que tuvo que tomar una decisión. Su padre muere y arranca y luego es despegado de su sobrino y tiene el ministerio que tiene que tener delante de Dios. Y Isaac vive en la promesa de su padre, en la herencia de su padre, disfruta de ello. Un hijo obediente, ¿verdad? Recibe a su esposa, que simbólicamente puede ser la iglesia, y la ama, y la cuida. Y es muy bonita la historia de Isaac, ¿no? Y ora por ella cuando llega el momento, después de 20 años casado, ora por ella y Dios le concede hijos. Se casó a los 40 y tuvo el primer hijo a
a los 60. Y es una historia muy bonita. Y si vemos la parte de Jacob, y es totalmente diferente, ¿verdad? Un hombre capaz, un hombre astuto, un hombre poderoso en su fuerza. Dice que cuando llegó allí a visitar a su suegro, dice que estaba en el pozo y vio aparecer a Raquel, y claro, aquello le incentivó de una manera que, como Superman. Dice que él solo, allí se juntaban normalmente, los pastores esperaban unos a otros, que venían los rebaños, y entre todos movían la piedra del pozo. Dice que Jacob la movió solo, para Raquel. Fijaros qué influencia tendría esta chica sobre Jacob, ¿no? Bueno, es broma. Yo es que no sé contar muy bien los chistes, pero estaba fuerte, ¿eh? Estaba fuerte o se puso fuerte en ese momento. No sé qué fue. Era un hombre muy capaz, muy sagaz, muy astuto, y Dios fue tratando con su vida hasta que llega al punto de, mira, todo lo vivido, poco, malo, pero al final bendice a sus hijos, les bendice y muere, ¿verdad?, adorando a Dios. Muere bien, muere en el Señor y cumpliendo el propósito de Dios, ¿no? Y yo me preguntaba esto, ¿no? Estamos siendo nosotros esto, ¿verdad?, para nuestros hijos. Y cuando hablo de hijos, hablo de una manera más amplia, porque igual que hablábamos antes de estos reyes, sus padres fueron malos, especialmente el de Ezequías. Fue un rey malvado, malo, de verdad, en Judá, Acaz. Dice que este llegó a pasar a sus hijos por fuego incluso. Y normalmente, un niño ve, en un principio, ven a Dios en la figura de sus padres, ¿verdad? Tú les enseñas, pero si tú, por mucho que les enseñes, por mucho que les hables, si luego ellos ven un mal ejemplo en tu vida, se van a quedar con eso. Es casi una contradicción. Ellos ven a Dios en sus padres. Esto es muy importante, pero a veces se da el caso que Dios es tan grande que hay hijos buenos que nacen de padres malos y viceversa. Dentro del plan y de la soberanía de Dios. Pero lo más normal es que nosotros podamos dejar un legado a nuestros hijos. Y ya no te hablo solo de hijos físicos por esto, sino de las personas a las que atendemos, las personas que dependen de nosotros, las personas que están bajo nuestro cuidado, bajo nuestro ministerio. Estamos siendo esto para ellos, estamos siendo este aliciente de fe, esta inspiración, esta vida que quieren seguir hasta que ellos mismos conozcan a Dios y puedan decir, este es mi Dios. Pero ha habido ahí personas que un día fueron referentes para mí. Y esto es una asignatura que tenemos que revisar en nuestras vidas. En Hebreos 11, en el 21, dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Aquí está dando testimonio ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, en el capítulo de los héroes de la fe, y se menciona a Jacob, ¿verdad?, como este héroe, como este hombre que su vida fue tratada, fue transformada, y contra su propia naturaleza, pues al final acabó bien, hizo bien las cosas. Y fueron puestos como ejemplo para su pueblo, ¿verdad? En Éxodo 3, Dios se muestra aquí a Moisés. Y leemos del versículo 1 hasta el 6 aproximadamente. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro,
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y así se presenta Dios a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No se presenta solo como el Dios de Abraham. El más corto podía haber valido, pero ¿por qué? Porque tiene un significado, ¿verdad? Porque hay ahí una experiencia, porque hay ahí un reflejo en la vida de estos hombres. Y si nos metemos un poco en el contexto de Moisés, fijaros de dónde viene Moisés. De vivir 400 años, toda su descendencia, su pueblo, en esclavitud en Egipto, quitando el primer tiempo con el primer reinado. Luego él se cría, sus padres se tienen que deshacer de él por salvarle la vida y se cría en casa de Faraón. Y aunque su madre estuvo ahí, ¿verdad? Pero fijaros, ¿no? Se criaron en medio de una idolatría. Egipto era el reflejo del mundo, ¿verdad? Había una idolatría, tenían tantos dioses, una cultura que el pueblo de Israel fue contagiado de esto, ¿verdad? Y luego luchan con ello. Luego lo ves a lo largo de la historia, cómo vuelven a los ídolos y una y otra y otra vez. Y especialmente, fijaros, Moisés fue entrenado en casa de Faraón, fue preparado para ser un sucesor o estar ahí como un gobernante. Y fue preparado en el arte de la guerra, en todo lo que eran preparados, como el hijo de Faraón, se crió con el propio hijo de Faraón. Y pues fijaros qué capacidad este hombre también, hasta el punto que cuando sale un día y llega el momento, lo primero que hace es usar su propia fuerza y mata a un egipcio que estaba maltratando a un israelita y tiene que huir, irse 40 años al desierto. ¡Qué trato de Dios! 40 años, ¿verdad? Viviendo ahí apartado. Y Dios se le estaba mostrando ahora, dice: mira, yo soy Dios, pero no soy ninguno de los dioses que pensáis o que creéis, o que soy el Dios vivo. Jesús nos habla de esto. Ahora lo leeremos, ¿verdad? Y soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y he venido a llamarte para que vayas a hacer una gran obra, para que vayas a liderar a mi pueblo y a sacarle de la esclavitud de Egipto. Esto no era una casualidad y era lo que Dios le estaba también transmitiendo a Moisés. Dios había prometido a Abraham, o lo había profetizado más bien, que esto iba a ocurrir, que su pueblo, que habría una gran sombra y su pueblo sería esclavizado y viviría 400 años bajo ese yugo, bajo esa esclavitud. Pero en su momento Él los sacaría de esta situación. A Dios no se le escapa nada. A nosotros hay cosas que a veces estamos viviendo que se nos hacen incomprensibles. Vemos la maldad que estamos viviendo hoy en el mundo y se nos hace difícil de entender, pero Dios tiene un plan soberano que se va a llevar a cabo hasta lo último, hasta la última letra, hasta la última tilde de su palabra, de su plan, se va a cumplir. Y a veces nosotros nos desanimamos cuando vemos el desarrollo de la maldad, cómo están siendo atacados los cimientos, todos los principios, todo lo que es Dios. El mundo se levanta contra él y lo ataca.
pero Dios tiene la última palabra. Al final habrá una cosecha y la cizaña irá al fuego y el trigo al buen sitio. Y esto va a pasar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es vivir ahí en su plan, vivir ahí conectados a Él. Y ayer hablábamos de esto y no hacer preguntas como alguien le preguntaba a Jesús. Jesús, ¿quién se salvará? ¿Cuántos van a ser salvos? Preocúpate de ti. Mira tu vida. Mantente firme. Sé fiel al Señor y el Señor te será fiel a ti. Y Él va a cumplir su propósito. Ahora, el tiempo que vivimos no lo elegimos nosotros. En ocasiones sí, por nuestra mala cabeza. Pero el tiempo en general, los tiempos son de Dios. Y nosotros tenemos que interpretarlos, tenemos que vivirlos, y es lo que nos toca y es lo que tenemos que vivir en este momento. Hemos nacido en esta época, en este siglo, en este tiempo. Somos beneficiados de muchísimos avances, de muchísimas cosas, pero también estamos siendo no partícipes, sino testigos de una gran maldad, ¿verdad?, que hay en este mundo, en que se están tocando todos los principios, desde la familia hasta la fe, y en el que hoy en día decir soy cristiano en el mundo casi está mal visto. Pocos y malos años, ¿verdad? Pobres en este mundo, pero ricos en fe, ricos para con Dios. En Mateo 22, y versículo 29 hasta el 32. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí Jesús está respondiendo a los saduceos, luego si quieres lo puedes leer, que vienen preguntándole acerca de la resurrección, cómo será, preguntas trampas que le salían a hacer. Y Jesús, esta es la respuesta. Jesús aprovechaba estas preguntas para enseñar a la gente, para enseñar al pueblo. Dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y esto es muy importante que lo tengamos siempre presente, muy entendido. Dios es Dios de vivos. Los que mueren en el Señor no mueren, sino que viven para siempre. Y de esto está hablando el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea que no es algo solo del Antiguo Testamento, tiene su significado en el Nuevo. Lo que pasa es que es un significado ya cumplido, que se realiza en nuestra vida por medio de Cristo, por medio de Él. Pero Jesús mismo da testimonio de esto, hablando acerca de la resurrección. Entonces, lo que sí tenemos que tener muy claro es que no tenemos que participar de las cosas de la carne, ni de estas tradiciones, ni de... Esto no nos puede salpicar a nosotros, no va con nosotros. Nosotros no celebramos a los muertos, honramos a nuestros muertos, pero no celebramos ni tenemos que... Porque la muerte no hay que celebrarla. La muerte es el postrer enemigo que será destruido, es un enemigo. Por tanto, no hay que celebrarla, hay que celebrar la vida. Y
Si vamos ahora a Romanos 6. No, perdón. Mateo 3. Luego vamos a Romanos 6. Y en el versículo 9, esto es Juan el Bautista, el que está dando aquí testimonio ahora. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y aquí leemos que Juan el Bautista estaba un poco enfrentando al pueblo de Israel, que ellos pensaban erróneamente que el nacer como judío ya lo era todo y que Abraham era su padre y que tenían este derecho de nacimiento y luego casi lo demás que hicieran pues no importaba tanto, ¿no? Porque había una ley para redimirse y todo. Y aquí Juan el Bautista les está diciendo, estáis equivocados, no es el Dios de Abraham solamente, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos se quedaban solo con Abraham y hasta el día de hoy se siguen considerando los hijos de Abraham. Pero fijaros lo que dice la palabra, ¿no?, acerca de esto en Romanos 9. En el versículo 6. Del versículo 6 hasta el 8 leemos y dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas o verdaderos israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, ¿verdad? Y cuando habla de Isaac, podemos decir en Cristo, porque de Isaac desciende el Cristo, ¿verdad? Y a él le he dado esta promesa. Y los que somos nacidos de nuevo, los que somos hijos de Dios, no por derecho, no por nacimiento carnal, sino porque somos engendrados, no de carne y sangre, sino por el Espíritu de Dios, como dice en Juan 1:12. A estos les he dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Este es un verdadero israelita, un verdadero hijo de Abraham, el que desciende de la promesa de Isaac, el que nace en Cristo, el que tiene a Cristo en su vida. En Hechos 3, en el versículo 13, aquí vemos el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, en el que se convierten 5.000 hombres. Y esto no puede ser de otra manera que a través de la llenura del Espíritu Santo que ya había recibido Pedro en su vida. Pero, sin embargo, vemos que hace mención de lo mismo. Dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad. Y enfrenta al pueblo, ¿verdad? Pero con un mensaje de gracia. Dice que 5.000 hombres creyeron. Pero está hablando Pedro también de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de la sana doctrina, de una creencia completa en el Señor, no en parte. No me quedo solo con Abraham, ni me quedo con Abraham y Isaac, no, sino con toda
la plenitud de Dios, con todo lo que ello significa, que Dios está vivo y Dios es lo que es, y todo lo que Dios es nos tiene que interesar, y todo lo que Dios es lo tenemos que recibir por medio de Cristo, porque Jesús fue el primer interesado en esto, ¿verdad? Y Él nos alentó y nos animó. No os preocupéis, yo tengo que marchar, mi tiempo se acaba, pero ahora viene uno detrás de mí. No os dejaré huérfanos, os enviaré otro consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y todo esto va unido. No podemos ser cristianos parciales o tener una creencia parcial en algo. Dios es lo que es y lo necesitamos todos. Tenemos que vivir una vida plena en Cristo Jesús, porque así Dios quiere dárnoslo. Y vemos que Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, también hace referencia a esto, ¿no? Hay una enseñanza entonces aquí para nosotros. Estamos creyendo, estamos viviendo en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esto es una realidad en nuestra vida. Si no la es, hoy puede serlo. Dispón tu corazón, examina tu vida. ¿Qué es lo que me falta? Hasta ahora tal vez he creído en Dios, siempre he creído en Dios, me enseñaron, pero este mensaje es para ti. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de sencilla y de claro nos habla la palabra de Dios. Y el que tiene al Hijo en su vida, en su corazón, el que ha sido redimido, el que ha sido restaurado, el que ha nacido de nuevo, tiene al Padre y tiene al Espíritu Santo por medio de Cristo. La obra es completa en nuestra vida. En Colosenses 2:8 dice, en el 8 y 9 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de Dios, la plenitud del Padre y del Hijo. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer esto una realidad en nuestra vida, que sea una experiencia real, que podamos experimentar al Hijo y al Padre, que podamos, ¿verdad?, recordar todo aquello que Él nos ha enseñado. Dice, Él os recordará mis palabras, mis enseñanzas, mis hechos, os revelará secretos de cosas que hablamos el Padre y yo. Dice que el Espíritu Santo nos las revelará a lo más íntimo de tu corazón, de tu vida. Dice en Gálatas 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu. Dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos es el que viene a morar en nuestros corazones. Dice, andemos también en el Espíritu, es decir, vive la vida del Espíritu. A veces es difícil entender cuál es la vida del Espíritu, pero lo más pronto es que no tienes que vivir la vida de la carne para vivir la vida del Espíritu, porque son opuestos, son antagónicos. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene que ser una realidad en nuestra vida. Y fijaros, aquí estaba hablando Pablo a los Gálatas, que empezaron bien, que recibieron el mensaje en completo, pero luego se desviaron, y es donde hace una exhortación acerca de la carne, del Espíritu, de los dones del Espíritu, de los dones que también tiene la carne, que son todos esos que se enumeran en Gálatas 5, o el fruto de la carne, por llamarlo correctamente. Y está diciendo a los Gálatas insensatos,
con lo bien que empezasteis. ¿Quién os perturbó? Como dice aquí en 2 de Corintios, que nadie os engañe con sutileza, ni con vana palabrería, ni con... ¿Quién os engañó? ¿Quién os fascinó para salir de la gracia y volver otra vez a vivir la carne? Estaba hablando a gente que ya habían experimentado el Evangelio, que lo habían recibido, que habían vivido incluso la vida en el Espíritu. Y les estaba animando a volver, ¿verdad?, a la vida verdadera. O sea que es un mensaje que es para todos. Tenemos que cuidar nuestra salud espiritual, nuestra vida en Cristo, porque a la puerta está el engaño y el enemigo, y eso siempre va a estar ahí. En Efesios 3, ya estamos acabando. El versículo 14, leemos desde el 14 hasta el 19, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta era la oración de Pablo. Dice que doblaba sus rodillas para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, para que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior por medio del Espíritu Santo, que recibamos la administración del Espíritu Santo en nuestra vida, que Él nos administre, que nos guíe, que podamos andar en esa vida de fe por medio del Espíritu Santo. Y ya acabamos con esto, y en Juan 1:12, acabamos, lo mencionábamos antes. Del 12 al 16, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia. Y nuestra vida tiene que ser así, una vida de gracia. Pero tenemos que tener cuidado de no caer de esa gracia. Tenemos que vivir en esa gracia. Tenemos que vivir en ese consejo de Dios, en ese trato de Dios, en ese caminar en el Espíritu. Nuestra vida en Cristo tiene que ser una vida plena y con todas las consecuencias. Es verdad que sufrirás como cristiano, pero te voy a decir una cosa, y a través de mi propia experiencia, los sufrimientos que yo he tenido que enfrentar en mi vida a veces han sido importantes, y en el momento no puedes ver mucho más allá, lo vives y te agarras a la fe, pero luego
al tiempo pasado dices, Señor, si yo hubiese tenido que vivir esto sin ti, ¿cómo hubiese podido pasar esto? ¿Qué hubiese sido de mí? Los sufrimientos del cristiano son una realidad, pero es mucho mejor sufrir con Cristo que sufrir sin Cristo. Y en la vida vamos a sufrir, todos. Los ríos, las tormentas, las tempestades, la enfermedad, la muerte. Por eso tenemos que pasar todos. Con Cristo es mucho mejor. Es mejor sufrir con Cristo, porque reinaremos con Cristo, porque Él estará a nuestro lado y el Espíritu Santo nos consolará y nos recordará acerca de la obra de gracia de nuestro Señor, que ha sido Él el que te ha escogido a ti, el que nos ha escogido a nosotros, y por tanto estamos en sus manos, estamos en su cuidado, estamos bajo su gracia. Que nadie nos engañe, que nadie nos quite esto, aunque nadie nos lo puede quitar. En realidad nadie nos lo puede quitar, lo puedes perder tú. ¿Verdad? Se habla, dice, tener cuidado que no brote una raíz de amargura en vuestros corazones, por lo que sea, que os haga caer de esa gracia. Así que en el día de hoy celebramos la vida. Amén. Y tenemos un Dios grande, un Dios de vivos y no de muertos. Con paciencia haces tu obra en mi Señor, con paciencia